Esta es la segunda práctica con el PWM. Es muy similar. Nosotros por medio del convertidor analógico digital es cambiado por el potenciómetro y eso cambia el duty cycle, que a su vez modifica el ángulo de giro de nuestro servomotor. Pueden ver que en este caso el duty cycle varía mucho menos que con el LED. Solamente tenemos, a mí me funcionó con una variación de 0.5 milisegundos hasta 2.5 milisegundos y el periodo es de 25 milisegundos. Lo mismo pueden ver en la LCD, más o menos el porcentaje del ADC y lo mismo los grados que equivalen a lo que nosotros estamos viendo de cómo se mueve la plumita. Recuerden alimentar, o yo les recomiendo que alimenten con una fuente externa su servo, ya que puede tener mucha corriente y les puede dañar su microcontrolador o su computadora. Bueno, vamos a empezar a configurar los proyectos que estamos utilizando para el PWM. Entonces, por ejemplo, aquí ya saben, iniciamos un proyecto vacío, le ponemos la parte del reloj, sin ninguna razón específica, la selección de 16 MHz sin ningún divisor. Ya saben que por el momento no hemos visto interrupciones, entonces las deshabilitamos. Configuración de bits, solamente nos estamos preocupando por la número 5 en este caso para el microcontrolador que estamos utilizando, donde está deshabilitado el Watchdog Timer. También agregamos el módulo de convertidor analógico digital, perdón. Yo solamente estoy utilizando un canal. Si recuerdan el video, solamente es por el momento por medio de un potenciómetro. Vamos a controlar el ángulo a lo que gira nuestro servomotor. Entonces vamos a leer el convertidor y eso nos va a dar el ángulo al que tiene que ir. Y bueno, obviamente lo que nos interesa es el PWM. Como ustedes saben, de este lado les aparecen los recursos del proyecto. Si nosotros vemos aquí o incluso desde esta ventana principal, ahí pueden ver que nosotros tenemos PWMs disponibles. Tenemos tres disponibles. Ahorita solo estamos utilizando uno de ellos. Y bueno, están aquí abajito. Entonces, ahorita todavía nos queda el 2 y el 3. Y aquí está ya uno agregado, que es el que nosotros vemos aquí. Le pueden cambiar el nombre si ustedes gustan. Si no, así se lo dejan como ustedes quieran. Ahora, de aquí lo que nos interesa es que nosotros podemos encontrar y definir nuestro funcionamiento. Lo primero es el periodo. Recuerden que el periodo está relacionado con la frecuencia o es lo inverso de la frecuencia. Y entonces esta es la frecuencia de lo que nos está diciendo. Esta es la frecuencia de lo que nosotros le estamos utilizando, que es 50 Hz. Recuerden que aquí son 50 Hz porque los servomotores trabajan con periodos de 20 milisegundos, lo cual es equivalente a los 50 Hz. Y aquí les dicen, mira, con las condiciones que tú estás trabajando, tu frecuencia de oscilador y con tu prescaler, que en este caso se colocó de 8, tú puedes llegar a tener una frecuencia que va a ir desde 0, bueno, más bien dicho, desde 30 Hz, que es lo que nosotros vemos aquí, hasta unos 200 kHz. Vean que aquí la frecuencia te la está dando en kHz, por eso 0.5 son 50 Hz. Si ustedes cambian el prescaler, por ejemplo, si no le ponen prescaler, les va a decir, no, pues no puedes llegar a esa frecuencia, vas muy rápido. Vas muy rápido porque a la frecuencia que va el reloj no te alcanza para llegar a estos 50 Hz, o sea, estos 50 Hz son muy lentos a comparación de la velocidad de 16 MHz a lo que está corriendo el reloj que he seleccionado. Entonces, por eso siempre intenten cuidar acá. Tienen muchas opciones para poder seleccionar un prescaler y todas les va a dar cierto rango de valores los que pueden utilizar. Entonces, eso va a estar relacionado con el periodo. Y las cuentas, pues, una vez que mantienen el periodo, en este caso, en esta práctica, no lo vamos a cambiar. Por eso no afecta tanto. Una vez seleccionado, se va a quedar estático. Lo que nos interesa es cambiar el duty cycle. Este duty cycle sí nos interesa. Recuerden que los servomotores, su duty cycle solamente tiene que durar desde 1 milisegundo hasta 2 milisegundos más o menos. ¿Cuál es el equivalente de eso? ¿Cuál es el porcentaje si nuestro periodo es de 20 milisegundos? Bueno, pues tenemos que hacer las cuentas, porque eso sí nos interesa desde dónde vamos a empezar hasta dónde vamos a terminar. Bueno, si hacemos cuentas, si sabemos que nuestro periodo es de 20 milisegundos, por ejemplo, para la parte completa 20 milisegundos. Y nosotros vamos a suponer que solamente vamos a ir rondando que va desde el ancho de pulso de 1 milisegundo hasta 2 milisegundos. Un poquito más alto, ¿no? 2 milisegundos. ¿Cuál es el porcentaje de eso comparado con los 20 milisegundos? Bueno,
pues quizás este es el más fácil de obtener, ¿no? Porque sabemos que es el 10%. Y la mitad de este otro es el 5%, porque es la mitad. Entonces quizás eso nos puede ayudar a la hora de calcular nuestros valores. Si nosotros vemos aquí en Pelap, pues ya lo coloqué aquí a el porcentaje que nosotros necesitamos, que es 5, que es nuestro valor más bajo. Es el 5% solamente para el duty cycle. Entonces este 5% es lo que nosotros debemos de saber cuánto tenemos que colocar o cuánto tenemos que variar. Pero si nosotros lo vemos aquí en la inicialización de los registros, son estos dos valores que tenemos, que es PWM, 1S1, P1, la parte alta y la parte baja. Si nosotros vemos aquí nos da una palabra digital por los dos, que es 7D0. La parte alta es 7 y la parte baja es D0. Vamos a ver por qué nos sale eso, porque de aquí ya es importante hacer las cuentas. Recuerden que esta es la fórmula que vimos en clase y aquí nos dice, mira, aquí te voy a enseñar cómo vas a calcular el ancho del pulso que tú estás manejando. Es el ancho de pulso en segundos, ¿no? En este caso nosotros necesitamos un milisegundo, que es lo que nosotros colocamos de este lado, y tenemos las demás partes de la fórmula, que uno es la frecuencia de oscilación, que es esta parte, y también tenemos el prescaler. El prescaler para esto recuerden que lo seleccionamos en 8, en un número 8. Entonces tenemos que despejar lo que tiene que ir en estos registros para poder hacer esta parte o para poder saber cuánto es lo que tenemos que colocar en estos registros que acabamos de ver. Y si nosotros hacemos esta, o sea, ya a la hora de, este es nuestro X a despejar, este es nuestro valor. Si nosotros vemos, esto va a ser igual a 2000. Si hacemos esas cuentas, a mí me salió eso, pero insisto, porque yo estoy utilizando este prescaler de 8 y estoy manejando el microcontrolador a 16 MHz sin post-scaler ni nada más. Y yo necesito un milisegundo de ancho de pulso. Entonces, estos 200 aquí son, o perdón, esos 2000 son el equivalente a 7 de 0. Si ustedes lo convierten en hexadecimal, esos 2000 les sale 7 de 0, que es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí en nuestro MPLAB, que es 7 de 0. Esta primera parte, esto 3F39C, ese es el valor que se coloca a la hora de utilizar el periodo. Ese es lo que nos sale para calcular el periodo, que también ya vimos la fórmula en clase. Pero insisto, como esta no lo vamos a modificar, la podemos dejar así. Nosotros vamos a modificar este y va a ir desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál es el otro valor que nosotros deberíamos de poder calcular? Pues el otro valor que nosotros necesitamos aquí. Ya sabemos todo esto, entonces, ¿cuál es el otro valor que nosotros debemos calcular? Para sacar de 2 milisegundos. Para sacar 2 milisegundos hacemos exactamente lo mismo. Ya tenemos esto y vamos a despejar nuestro valor porque ese va a ser el rango a lo que nosotros vamos a estar cambiando el ancho de pulso, el duty cycle. Eso es lo que realmente va a cambiar a la hora de que nosotros cambiemos el potenciómetro, el valor de potenciómetro, lo que lee el convertidor analógico digital. Eso lo va a mapear entre nuestro rango mínimo y máximo para poder pasarlo a la posición que tiene que encontrarse nuestro servomotor. Entonces esos son nuestros valores mínimo y máximo que podemos hacerlo o que podemos ver. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. Otra forma de hacerlo, ya saben que es el 10%, ¿no? Y pues si aquí tienen la herramienta, pues también le pueden decir, bueno, pues no sé hacer los cálculos, pero aquí le pongo que no quiero que sea el 5%, veo que es el 10% y veo cuál es mi valor, ya sé cuál es el mínimo, ahora ya veo cuál es el máximo, que es este, F a 0. Eso es lo más que tiene que llegar. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que estar variando a la hora de colocar nuestros pulsos. ¿Sale? Entonces, ya saben cómo hacerlo de las dos formas. Calculando, que sería, digamos, una forma, y la otra es utilizando la herramienta. Mientras lo hagan y lo hagan bien, no pasa nada. Entonces ya, antes de darle generate a nuestro proyecto, ya está todo colocado. Aquí yo utilicé todo el puerto B para el LCD. ¿Qué más utilicé? Utilicé el PWM, tiene dos salidas. Podemos utilizar dos salidas independientes, pero ambas con el mismo periodo. Entonces, como tenemos tres PWM, tenemos hasta 6 diferentes salidas y cada par de ellas están ligadas al mismo periodo. Lo que podemos modificar de cada una de ellas es el duty cycle. Por ejemplo, aquí solamente estamos utilizando una, pero podríamos utilizar otra con otro diferente duty cycle, quizás mover dos motores o dos servomotores, ¿no? Aquí ya tenemos nuestro convertidor analógico digital en el puerto A0 y es todo lo que necesitamos ya. Entonces ya le podemos dar generate y entonces vamos a ver cuáles son las funciones de la librería que nos sirven. Si nosotros vemos aquí en la librería, ya está default, generalmente está habilitado el PWM. Entonces si nosotros en este instante colocamos algo o un osciloscopio o un LED en la salida del PWM que especificamos, que utilizamos, ya estaría la señal.
ya estaría funcionando normal, sin hacer nada de código. Solamente así ya es un módulo que ya está funcionando. Lo que nosotros debemos de hacer es cambiar el duty cycle para cambiar el giro del motor. Entonces, lo que necesitamos de hacer, aquí está la primera opción, es lean sus funciones o sus librerías porque veo que algunos de ustedes tienen otra versión diferente. Entonces, tienen que utilizar esta librería, o esta función más bien dicha, set slice 1 output duty cycle. Entonces, tenemos con esta función tal cual, si nosotros vemos, hasta nos dicen, dice, mira, esta te va a decir o te va a variar el duty cycle, te va a cambiar el duty cycle, ¿sale? De la primera opción que tú tienes de salida, recuerden, tenemos dos. De la primera que estamos utilizando, que es PWM1, salida 1. Entonces, sin importar la librería que ustedes utilicen, lean las funciones que tienen, y son tantas. Entonces acá les dice, mira, aquí te va a decir, o esta función, si tú la llamas, te va a cambiar el ciclo de trabajo para la salida uno, para el parámetro de la salida uno. Y mira, hasta te dice, tienes que llamar esta función después de esta rutina, porque tú ya colocaste los valores, pero digamos todavía no están cargados en el registro como tal. Entonces, primero colocas el valor correspondiente a tu nuevo duty cycle y después los lees. Y ya con eso vas a ver automáticamente reflejado el cambio a la salida del duty cycle. Entonces, solamente necesitas ocupar esas dos funciones. Y si nosotros vemos en nuestro main, es lo que colocamos. Yo ya tengo una función o unas cuentas que dependiendo de lo que uno lea del convertidor analógico digital, me lee o me lo traslada al nuevo duty cycle. Entonces, cargo ese nuevo duty cycle tal cual con la función y después mando a llamar esta otra función para que ahora sí se vea reflejado a la salida. Y ya. Después de ahí en fuera, pues es lo que ya conocen. Escribo los grados correspondientes a lo que significaría o al equivalente de lo que estamos moviendo el servomotor y ya. Es todo lo que estamos haciendo. Entonces, como pueden ver la práctica, pues estoy seguro que lo pueden hacer pequeñines, ya sea con el servomotor o ya sea con el LED. Pero la idea pues es básicamente la misma, mantener el mismo frecuencia y cambiar el ciclo de trabajo. Entonces, nos vemos en clase pequeñines.